Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a este servicio online de la iglesia Center Point Church Hilliard. Te damos la más cordial bienvenida. Dios te guarde. Hoy vamos a adorar al Señor con una hermosa canción de Evan Craft, Cordero y León. Él es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, pero también es el león de la tribu de Judá, el todopoderoso, el fuerte, el valiente. Adórale a Él con todo tu corazón. Una vez más.
muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, digamos todos. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Digamos amén. Su amor te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Y amén. Digamos esto. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, los hijos de tus hijos. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. ¿Qué tal si leemos todos? Número 6, 22 al 27 dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Esta fue la dirección o como Dios, la oración que Dios mismo le dio a Moisés. Dice:
Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda su paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esto es llamado la bendición sacerdotal. Esa fue la palabra que Dios le dio a Aarón y a Moisés para bendecir a sus hijos, a sus familias, a todo el pueblo. Y ahora nosotros vamos a hacer esta misma oración, esta canción, pero hacia nosotros mismos y nuestras familias. Que me cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Que me cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Su presencia me acompañe donde quiera que yo vaya, me rodee, me llene. Va conmigo de mañana y de noche, en mi entrada, mi salida, en mi llanto y alegría. Él me ama, 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 Él me ama. Puedes descansar hoy en esa promesa, en esa palabra, en esa bendición que Dios mismo quiso darnos, que Él mismo nos pronunció esa palabra de bendición para nuestras vidas. Tú has sido bendecido, todos hemos sido bendecidos con toda bendición, dice la Escritura, con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Nosotros no tenemos ni idea todavía, no hemos todavía tenido total entendimiento de lo bendecido que somos, de cómo Dios, su gracia, su favor, su amor ha derramado para nosotros, su pueblo, su iglesia. Por lo tanto, no hay temor en nuestros corazones, no hay angustia, no hay sentimiento de abandono, porque el Señor nos ha derramado todo ese amor. Dice que Él quiere ser nuestro pastor, nuestro Padre. Amén. Dale gracias a Él. Gracias, Señor, por bendecirme, por amarme. Amén. Toda la gloria es para ti, papá. Toda la honra, Señor. Te adoramos, Jesús. Hermosa palabra, hermoso momento de refrigerio, de crecimiento, donde el Señor pone su mano sobre nosotros de amor, de misericordia, de bondad. Él está con nosotros, con su amor eterno, porque así le dijo el Señor a su pueblo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Esa es palabra de Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gracias a nuestro magnífico grupo de alabanza, nuestro talentoso y nuestro grupo que ama al Señor con todo su corazón. Maravilloso.
Bueno, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se unen a nosotros en este momento. Gracias a todos los que se unen, a todos los que están fielmente conectados con nosotros todos los domingos, siempre en este horario. Y especialmente a todas las personas que están buscando un tiempo de estar en comunión con su Creador, de conocerle más y de alcanzar el propósito de vida que Dios ha planeado para con nosotros. Como de costumbre, me gusta hacer esta proclama y tengo acá mi Biblia. Esta es la palabra de Dios, la Biblia, que contiene el mensaje de amor y de verdad, que es la medicina más poderosa del universo, el plan de salvación para la humanidad. Así que vamos a declarar hoy, vamos a confesar hoy a Cristo como nuestro Señor y Dios Salvador. Vamos a anunciar que Él venció en la cruz del Calvario y vamos a buscar en su voluntad y en su soberanía que Él ha decidido darle una herencia maravillosa y poderosa, gloriosa a sus hijos. Nos comprometemos a hacer esta proclama de que anunciaremos con nuestra vida, con nuestros hechos y con nuestras palabras cada día la buena noticia de salvación, hablando solamente palabras de vida, hablando de palabras de poder y de victoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy tenemos un tema poderosísimo. Hoy yo creo que tenemos uno de los temas más interesantes o fundamentales que hemos predicado hasta el momento, y se titula ¿Cómo vivir el amor de Jesús en un mundo polarizado? Vivimos en un mundo más polarizado, más dividido que nunca, pero hoy vamos a hablar de cómo vivir eso. Hoy traemos un personaje de apertura que en su tiempo el mundo también estaba muy polarizado. Es de un personaje que de los que iniciaron prácticamente el Renacimiento, y su mundo en ese entonces estaba muy polarizado entre el oscurantismo y lo que estaba renaciendo. Y estamos hablando de este gran personaje que en 1643, antes de nacer, 3 meses antes de nacer, su padre fallece. Desde niño fue un niño muy curioso e inventor de todo tipo de aparatos. Él se la pasaba todo el tiempo meditando sobre el mundo y la vida, y su madre se dedicó a él grandemente en amor, su abuela, su familia, y pudieron llenar ese vacío de haber perdido a su padre. Por sus cualidades que pronto mostró, estudió en una institución cristiana llamada The Trinity College, que actualmente es la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Se graduó en 1665 y en ese mismo año él fue inspirado para desarrollar la teoría de la gravedad al ver caer una manzana desde el jardín de su casa natal. Él fue un físico, matemático, mejor dicho, un gran físico y matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo perciben como el mejor físico y matemático de la historia, y él es el científico que ha dejado, según muchos historiadores y científicos también, ha sido uno de los que ha dejado el mayor legado valioso e influyente de todos los tiempos. Damas y caballeros, les estoy hablando nada más y nada menos de Isaac Newton. Isaac Newton también se interesó en temas de la química, la medicina, la semiótica o la semiología, la metalurgia, la filosofía, la mecánica clásica, la aritmética, la geometría analítica, haciendo aportaciones trascendentales en la física, en las matemáticas y muchas ramas de los campos tales como la teoría del binomio. Newton planteó fundamentos teóricos de la óptica y la teoría que analizaban toda la dispersión de la luz, como la refracción y la difracción. De esta manera fue el primero en demostrar que la luz blanca estaba formada por una banda de colores y se podía descomponer cuando pasaba a través de un prisma en color rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que podían separarse con un procedimiento que él descubrió. Por otro lado, desarrolló el método del cálculo de flexiones, inventó y desarrolló el cálculo diferencial e integral para aquellos que estudian ingeniería. Inventó el disco de Newton, el binomio de Newton, el polígono de Newton, la serie de Newton y la notación de Newton en las derivadas en matemática. Newton fue elegido presidente de la Royal Society, o la Real Sociedad de Inglaterra, que es la organización, una de las más prestigiosas del mundo en cuanto a ciencia se refiere.
postuló la ley de gravitación universal y presentó su estudio de la fuerza existente entre la Tierra y la Luna, y describió las 3 leyes de la dinámica, es decir, las leyes de la física que rigen el movimiento de los cuerpos, como es la primera ley de la inercia, la segunda es la ley de la interacción y la fuerza, y la tercera la ley de la acción y de la reacción. Estas leyes se conocen comúnmente como las leyes de Newton. Pero Isaac Newton no solamente se destacó como uno de los más grandes científicos de la historia. Los que han estudiado su vida y han visto todos sus documentos escritos, se pudo comprobar que escribió aproximadamente como un 60% de todo lo que él escribió fue principalmente acerca de teología. Y se concluye que se dedicó más a la teología finalmente que a la ciencia. Newton creía que la Biblia y el universo estaban establecidos por el Dios Todopoderoso, según Schroeder en 1988, página 14. La prioridad que le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente por sus cercanos, de tal forma que el matemático Robert Smith reportó que en una ocasión, y le escribió una carta al profesor Richard Watson, que Newton había dicho: consideramos que las escrituras de Dios o la Biblia son la más sublime filosofía, incomparable con los demás libros. Diversos autores aseguran que incluso Newton dedicó tanto tiempo y lo que produjo fue tan influyente e impactante que captó el interés de Albert Einstein, quien se vio atraído a revisar sus estudios teológicos junto a Abraham Shalom Yaruda en la Universidad de Israel. Y Einstein escribió al respecto lo siguiente: los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes. Para Newton, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro. Estos escritos son en su mayoría no publicados o inéditos, sino que a partir del siglo XX fue que se dieron a conocer. Y muestra, dice también Einstein, que proporcionan una visión muy interesante en el taller espiritual de este pensador único. Eso lo escribió Einstein en 1940, que le mandó una carta a Yahuda, y eso está en los archivos online de Albert Einstein. Los padres de Newton fueron parte del movimiento protestante puritano, el cual se planteaba buscar la pureza bíblica del cristianismo y cuidar de que en la fe no se practicasen mandamientos de hombres que no estaban en la Biblia. El pequeño Newton, haciendo remembranza de su infancia, creció en una sociedad anglicana. No obstante, al crecer, el joven no estaba de acuerdo con las doctrinas sin base bíblica. Siempre le atrajo contrastar lo que decía la palabra de Dios con lo que practicaban los hombres, y criticó fuertemente la corrupción de la iglesia anglicana y de la iglesia católica romana. Coincidió con mucho en Martín Lutero y por ello fue considerado un hereje protestante, según White en 1998, sección 2. Por décadas prefirió pasar gran parte de su vida estudiando las escrituras bíblicas él mismo. Se estima que se dedicó los últimos 55 años de su vida a esto. Su interés por las Sagradas Escrituras o la Biblia le llevó a aprender lo suficiente del hebreo y del griego para él mismo tener un conocimiento propio de las Escrituras. Y haciendo uso de una interpretación teológica, Isaac Newton dio muchos conceptos proféticos y habló mucho acerca de este tema. Hizo un análisis matemático de la Biblia y él demostró y predijo que los judíos volverían a la Tierra Santa en el siglo XX, y así ocurrió. Isaac Newton era un gran opositor y enemigo del ateísmo. Él estaba en contra de los escépticos. En una oportunidad, Newton hizo un sistema solar con engranajes. Hizo una réplica del sistema solar con el Sol y logró que todo se moviese imitando exactamente cómo ocurría en la realidad. Y en este sistema planeó y coordinó los movimientos de rotación y traslación de cada planeta, inclusive de la Luna alrededor de la Tierra.
él tenía eso en su taller de ciencia y él tenía un amigo que era ateo y lo invitó al taller a propósito. Y cuando el amigo entró al taller, le preguntó que quién había hecho eso. Como ese amigo creía que todo había sido hecho de la nada, él le dijo al amigo ateo, le dijo, no, eso se hizo solo, eso pasó mucho tiempo y de repente apareció ese sistema solar ahí. Entonces el ateo le respondió y le dijo, eso es imposible, eso tiene que haberlo hecho alguien. Entonces, cito comillas, Isaac Newton le respondió literalmente esto, dijo, esto no es más que una imitación insignificante de un sistema solar del cual las leyes tú conoces, le dijo al amigo. Y yo no puedo convencerte de que esta pequeña maqueta fue hecho de la nada. Entonces, si tú crees que esto tan pequeño tiene que haberlo hecho alguien, ¿cómo es posible que tú no creas que el sistema solar y el universo lo haya hecho el creador? Cierro comillas. Eso lo dijo Newton y se cita en The Iowa Engineer en 1957, volumen 58 y 59. En concordancia con Juan, él se inspiró también para esto, según lo que dice el Evangelio según San Juan 5:44. Actualmente muchos de sus manuscritos teológicos se conservan en la Universidad de Jerusalén. En uno de esos manuscritos, Newton expresa a todas luces su creencia sobre el trinitarismo bíblico. Y él expresó lo siguiente, dice, porque expresamente hablaba de que había la sustancia del Hijo, era la sustancia del Padre y la del Espíritu Santo. Y así dice que se le debía adorar a Cristo como al Padre y al Espíritu Santo. También dijo, creemos en un Dios, el Padre Celestial y el Hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que es de la sustancia del Padre. Esas son palabras de Isaac Newton. Estos escritos teológicos por Newton fueron revisados por Albert Einstein y este otro profesor llamado Ethel Yehuda de la Universidad de Jerusalén, y no salieron a la luz pública sino en el siglo XX, como ya lo había dicho antes. Quiero hacer énfasis, me llama la atención cómo es posible que todos estos escritos de Isaac Newton no se hubiesen conocido antes. Por esta razón, cuando Isaac Newton expresó su credo acerca de la deidad o la divinidad de Jesucristo, estos documentos demuestran que Isaac Newton creía en la Trinidad. Normalmente se le acusa en la historia de que él tenía un credo arriano, o sea, los seguidores de Arrio creen que Jesucristo es un Dios pequeño y que no es Dios eterno. Entonces, con estos escritos se puede demostrar que él finalmente negó la doctrina arriana en la que se creía que Cristo, se postulaba que Cristo no era Dios. Ahora, Isaac Newton tuvo que vencer en ese tiempo y más bien luchar con la verdad y con el amor, y en su tiempo el mundo estaba extremadamente polarizado. Pero hoy en día vemos un mundo que está muy dividido, muy polarizado. Vemos un mundo donde cada vez hay más tensiones, más complejidades y caos, donde abunda la desconfianza. La desconfianza es tan grande que en las instituciones que normalmente se creían como políticas, instituciones educativas, instituciones de la comunicación, medios de comunicación respetados, hasta hoy en día han sido acusados de noticias falsas. Inclusive hasta en la industria del entretenimiento, hasta en el deporte ha habido escándalos y ha habido situaciones que han hecho también que se surja desconfianza ante hechos de corrupción en la empresa del deporte. Y la religión no escapa de esto también. La religión también se ha visto manchada de corrupción y de incoherencia y de cosas que también le dan un desprestigio. Así que vivimos en un mundo más complejo que nunca, y lamentablemente esta división en el mundo produce en las personas una desconfianza el uno del otro, y el mundo actualmente está más reactivo
la gente reacciona de una manera agresiva. Y esta palabra que queremos dar es una palabra para que ayude sobre todo a las personas que creemos en Dios y el que quiere buscar de Dios, quiere conocerlo, que pueda saber que la respuesta ante este problema y la solución ante este problema se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús es la respuesta a través de su palabra que está en la Biblia. Así que parte de lo que está ocurriendo en el mundo es como consecuencia del aumento del pecado del hombre, del desamor, de ese deseo del hombre de vivir independientemente de Dios, de ser autónomo, autosuficiente y orgulloso. Y hoy en día esto se ha expresado y ha aumentado fundamentalmente. Uno de los vehículos que esto actualmente se ha usado para hacer la sociedad cada vez más caótica son los conceptos de la posmodernidad. Vivimos en un mundo posmoderno. Pero ¿en qué consiste la posmodernidad? La posmodernidad postula que ya no existen verdades absolutas, sino que las verdades son relativas de acuerdo a las circunstancias, a las culturas y a la mentalidad de cada quien, a la voluntad de cada quien. La posmodernidad plantea muchas cosas, pero en cuanto al tema de la verdad dice que ahora cada quien tiene su propia verdad. La posmodernidad dice que cada quien tiene su verdad y cada quien va a construir su propia religión. En la posmodernidad plantea la mayor anarquía de la historia de la humanidad. Y en este pensamiento posmoderno, donde cada quien construye su propia verdad, ha alejado a la humanidad acerca de la verdad bíblica, porque se han planteado muchas mentiras acerca de la Biblia y muchas personas han empezado a desconfiar de la palabra de Dios. Pero nuestra prédica y nuestra palabra que nosotros normalmente damos es para rescatar esa confianza y esa certeza al 100% que la Biblia es la palabra de Dios y es el libro de mayor autoridad y regla de fe y que guía al hombre cómo debe ser la conducta acerca de qué es bueno y qué es malo. Dice en Hebreos 12:2 como confirmación que Jesucristo es la respuesta y que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Dice en Hebreos 12:2 que fijemos la mirada en Jesús. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice, fijemos la mirada en Jesús, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, pensando en la resurrección, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaría, pasar por la cruz. Y ahora Él está sentado a la derecha del trono de Dios. La iglesia original es nuestro ejemplo de amor y nuestro ejemplo de unidad. A través de ese ejemplo que podemos ver cómo vivían los cristianos originales, que está en la palabra de Dios, es como nosotros podemos recobrar ese sentido de unidad, de acuerdo y de convivencia como la gran familia de Dios. Dice en Hechos 2:4-2, uno de los pasajes que yo considero más extraordinarios y aleccionadores que hay en el Nuevo Testamento acerca de la vida en comunidad y la vida en iglesia. Dice en Hechos 2:4-2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, los creyentes de ese entonces, en la comunión los unos con los otros, es decir, la unión en común, ese acuerdo, ese amor, esa perfecta unidad en espíritu, alma y cuerpo, en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, ellos partían el pan, comían juntos, compartían juntos y oraban juntos. Por supuesto que tenían su momento individual, pero también tenían su momento congregacional, que era muy importante. Dice el 44, estoy leyendo Hechos 2:44, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vivimos en un mundo cada vez de más individualismo, más egoísmo, y cada quien quiere tener sus cosas, y nos cuesta vivir en comunidad y tener cosas en común donde haya conciencia y entre todos la cuidemos y la compartamos. Pero esta iglesia es un ejemplo para nosotros en ese sentido, que tenían todas las cosas en común. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esta era una iglesia que iba al templo cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, ellos tenían favor con el pueblo, tenían buen testimonio ante la sociedad. La sociedad al momento los respetaba, los honraba, los amaban, los tenían en cuenta, porque esta iglesia, este amor, esta unidad tan impresionante, única en ese momento, porque recuerden que eso era en el contexto de esa cultura grecorromana y de esa cultura pagana de ese tiempo, los conceptos de amor, perdón, misericordia y de hermandad, esos conceptos, la cristiandad es la que inaugura estos valores. Dice también en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí lo vuelvo a repetir, tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Y esto era uno de los principios clave de la muestra de amor que había entre ellos. Que entre ellos, entre su comunidad, no había ningún necesitado o ninguno en pobreza extrema o en la marginalidad, porque todos se encargaban de ayudarle y todos se encargaban de impulsarle para que tuviese lo mejor. Dice, porque todos poseían heredades y casas y las vendían y traían el precio de lo vendido a los apóstoles y lo ponían, como digo, a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta iglesia constituyó el mayor ejemplo de la historia de hermandad, de desinterés, de desprendimiento, de desamor, porque era un amor verdadero, era un amor que Dios estaba produciendo en ellos y era la familia de Dios, donde cada uno se consideraba parte el uno del otro. Así que podemos ver que en esta iglesia, por la acción del Espíritu Santo y ellos teniendo a Cristo como su gran ejemplo y su gran motivo, ellos lograron tener esa unidad que para nosotros es un gran ejemplo en el contraste de este mundo polarizado y dividido. Ahora, en cuanto al tema de estar polarizado y estar dividido, todo comienza en el ser humano mismo. Hoy en día vemos muchas personas, tanto personas que no asisten a la iglesia, donde se acentúa esto, como personas que asisten a la iglesia, sobre todo los que son nuevos creyentes o los que son inmaduros, que tienen ese conflicto y las personas normalmente están divididas dentro de sí. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que aquel que duda es como la ola del mar que va y viene, y un día cree y un día duda, y un día cree y un día duda, y un día está contento con la fe y un día está reprochándole a Dios. Y ese cristiano que vive en esa dualidad, dice Santiago, no piense que el que vive así o el que tal hace recibirá alguna cosa de Dios. Porque si vamos a caminar por este camino y vamos a abrazar la fe en Jesús, tiene que ser una entrega total, un credo que va en ascenso, una fe que va creciendo, madurando, evolucionando, una madurez, una superación, un crecimiento permanente en la fe que hace que el creyente finalmente pueda ser íntegro. El concepto de integridad se usa normalmente para lo relativo a la honestidad y a ser correcto, pero la integridad tiene que ver también con la unidad. A veces nuestra mente está hacia un lado, en una dirección, nuestras palabras van en una dirección y nuestro cuerpo y nuestras acciones van en otra dirección. Y Dios quiere que nosotros seamos otra vez íntegros, que haya una unidad en lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Entonces, el primer paso para sanar este mundo que está polarizado y dividido es que nosotros mismos dejemos de estar divididos, nosotros, y tomemos una decisión. Dice en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia, la Odisea, que Cristo le da ese mensaje y le dice a la Odisea: tengo contra ti que eres tibia. Ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia,
te vomitaré de mi boca, o me repugnas, de acuerdo a la versión de la Biblia que podamos leer. Entonces, a Dios le repugna la tibieza, aquel cristiano que no se decide a ser completamente de Dios, o aquel creyente que no se decide totalmente ni a lo espiritual ni a lo carnal, aquel creyente que está en esa situación, está polarizado o está dividido. De hecho, la palabra división tiene que ver con dos visiones. Di es dos y visión es donde se pone la mirada como meta. Entonces, aquel que tiene una división interna es porque tiene dos visiones. Hay momentos donde ama y quiere seguir a Dios, y hay momentos donde quiere abandonar la fe y quiere practicar ciertos pecados. Entonces, partimos de esa necesidad de que nosotros resolvamos el problema de división interno que tenemos nosotros. Y una vez que tengamos creyentes que sean discípulos decididos y entregados al Señor, renovados en su mente, convencidos, con una fe poderosa, con creyentes, y esa sumatoria de creyentes, vamos a tener una comunidad que pueda lograr finalmente la unidad y combatir este mundo polarizado. Ahora, dice la palabra de Dios que la Escritura, dice, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, porque la palabra de Dios esa palabra, ahí está, es la inspiración de Dios, y dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y sea capacitado para lo que va a hacer. Entonces partimos del hecho que en el momento que la sociedad recupera, cualquier grupo humano, cualquier grupo de creyentes, recupera la Biblia y la pone como la suprema autoridad, y si todos seguimos esa regla, si todos obedecemos esa palabra, si todos nos guiamos por esa regla, por esa norma que dice lo que es bueno y lo que es malo, en esa medida dejaremos de estar polarizados y lograremos conseguir la unidad, porque ya cada uno no tendrá su propio código ético moral, sino que todos compartiremos el único código ético moral, que es el del cielo, que Dios quiere establecer en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo experimentar este amor de Jesús en este mundo polarizado? El punto de partida es nacer de nuevo, y una de las formas como nosotros podemos nacer de nuevo lo indica el apóstol Pablo en Romanos 19, a partir del 8, mejor dicho. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es una cita que hace Pablo del Antiguo Testamento, hablando de que Dios no está tan lejos que no lo podamos alcanzar, no está ni tan alto ni tan bajo que lo podamos alcanzar, sino que Dios está cerca de nosotros. Entonces el apóstol Pablo hace esa cita del Antiguo Testamento, la coloca acá y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, esta palabra está cerca de ti. La palabra es Jesucristo, el logos de Dios. Y dice en Romanos 8:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, el Rey, el Dios Todopoderoso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros hacemos esta decisión de fe, Dios hace un milagro en nuestras vidas y nacemos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos o tenemos la capacidad de empezar a experimentar el amor, la comunión, la amistad, la relación con Jesús de Nazaret mediante su Espíritu Santo. Pero resulta que el cristiano, como hemos estado hablando, esta serie que hemos estado hablando, que es la gentileza en este mundo hostil, el cristiano necesita resistir los embates del mundo, porque cuando uno se hace cristiano, muchas personas lo van a criticar a uno, muchas personas te van a rechazar, muchas personas te van a tratar de una manera que te pudiese sentir muy herido, y es una contradicción, porque tú dices, bueno, pero yo estoy buscando el camino de la espiritualidad, el camino del amor, el camino de la justicia, el camino de la bondad, el camino de lo correcto. Porque hay personas que me rechazan. Bueno, hay personas que lo rechazan a uno normalmente por prejuicio, desconocimiento, porque tienen una influencia en su vida
del reino de la oscuridad. Pero también hay personas que lo rechazan a uno por temor, y hay personas que dan el rechazo debido a que, como viven una vida pecaminosa, como aman el pecado, dice que la Escritura, San Juan dice que el que está en tinieblas no quiere venir a la luz. El que está en tinieblas, algunos quieren, no todos, pero algunos quieren estar en esa tiniebla, no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas, porque para seguir a Cristo tenemos que tomar una decisión y muchas veces dejar cosas que nos gustan a nosotros, pero a Dios no le gustan. Y Dios nos dice en su palabra lo que nos conviene y lo que finalmente, realmente nos va a traer la verdadera prosperidad, la verdadera felicidad y la verdadera victoria que el ser humano anhela. Ahora, para resistir este embate y poder mantenernos en el amor de Jesús, Jesús dijo en Mateo 7:24, cuando estaba terminando el Sermón del Monte, habló acerca de los dos cimientos o de los dos fundamentos. Y Cristo dijo en Mateo 7:24, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente o un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa con ímpetu, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué es la roca? La roca es Jesucristo. Y además de Cristo ser la roca, nuestra fe de creer que Cristo es Dios hecho hombre, la declaración que Él es el Mesías esperado, esa convicción, esa fe, también constituyen lo que es la roca. Y todo aquel que coloca su vida sobre Jesús, que se establece en Jesús y se guía por los fundamentos de Jesús, que ama a Jesús y le obedece, aunque vengan todas las tempestades y tormentas de la vida, no caerá porque está sobre la roca. Pero Jesús dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esta enseñanza que da Jesús acerca de la arena simboliza todo aquello que es pasajero. ¿Qué es pasajero? La fama del hombre, el poder del hombre, la juventud del hombre, el dinero. Y hay una cantidad de cosas que a veces el hombre quiere fundamentarse en ella, pero son cosas pasajeras. Y todo lo que es pasajero es lo que simboliza en este pasaje la arena. Lo eterno es la palabra de Dios. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Dios es el eterno y nosotros debemos invertir nuestra vida en lo eterno y no fundamentarnos en lo pasajero. Porque el que fundamenta su vida en lo pasajero terminará frustrado porque esas cosas pasarán. Si alguien quiere aferrarse a la belleza y a la juventud, es algo que se puede alargar, pero no lo puedes retener, porque en algún momento vamos a envejecer y esa belleza física irá pasando. Y ustedes entienden que le estoy hablando de las cosas que normalmente ocurren en nosotros. Y en el Antiguo Testamento dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que un día florece, pero al tiempo va a marchitar. Y nuestra vida externa se va a ir marchitando. Entonces, es importante estar claro en esto. Y quiero compartirle una historia corta pero poderosa acerca de un hombre que resistió la crítica y resistió la oposición. Si me pueden acompañar con algo de fondo musical. Y vamos a hablar de la historia de Eric Liddell. Eric Liddell, en base a la hazaña que él hizo, se hizo una película muy famosa que se llamó Carros de Fuego. Le invito a ver esa película, Carros de Fuego. Y esa historia está basada en las Olimpiadas de París de 1924. Liddell era el atleta favorito de Inglaterra para ganar los 100 metros planos. Pero Liddell lo anotaron para hacer la carrera donde él estaba como favorito en un día domingo.
Y él era un creyente, líder, era un creyente muy comprometido y muy devoto del Señor, y era muy entregado a Dios. Y líder dijo que el domingo era el día del Señor y era su día de dedicación a Dios. Era su día de comunión con Dios, es su día de adorar a Dios, de reflexionar, de hablar con Dios. Era su día de entregarse. Y el director técnico del equipo le solicitó que no podía hacer eso, que tenía que correr por Inglaterra. Y se enojaron con él y todas las personas de Inglaterra, toda la nación se preocupó y todos le mandaban mensajes que no hiciera eso, que no abandonara la carrera. El primer ministro de Inglaterra le suplicó que corriera. La reina de Inglaterra, toda la nación le pidió al líder que corriera. Y él dijo que él tenía un pacto con su Señor y su domingo era su día de compromiso y de adoración en la iglesia con los hermanos. Era su día de congregarse. Y finalmente él no corrió el domingo y resistió, se mantuvo en el amor de Dios y resistió esa oposición del mundo. Pero como Dios es fiel, él decidió inscribirse en una carrera donde él no era favorito. Decidió inscribirse en la carrera de 400 metros planos. Y por el poder de Dios corrió y ganó y batió récord. Y quedó como un héroe. Recuperó la admiración y el amor que tenían los ingleses por él. Después él decidió era un hombre tan devoto que renunció a la fama, a la gloria que le había dado ser un héroe nacional y decidió dedicarse a ser misionero cristiano en la India. Este es un ejemplo que nos llama la atención y nos debe confrontar acerca de que nosotros debemos mantener ese amor por Jesús y resistir ante las tentaciones y la oposición que el mundo va a hacer sobre nosotros. Ahora, ¿cómo dar ese legado de este amor en este mundo polarizado a las generaciones que vienen? Nosotros no podemos quedarnos con esto. Nosotros tenemos que pasar ese legado a las generaciones que vienen. Y el punto de partida está en Mateo 28, 18. Porque el Señor dio allí el gran mandamiento, dio la gran encomienda, el gran mandato, la gran comisión. El Señor dijo en Mateo 28, 18, dijo, concretamente el 19 en adelante, dijo, por tanto, id, por tanto, vayan y hagan discípulos. Es un imperativo. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a estos discípulos que guarden todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú quieres que el Señor esté contigo, agradado de ti, y esté contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero que esté contigo, agradado de ti? Tienes que llenarte de Dios, prepararte, capacitarte, crecer en tu relación con Dios, y tienes que estar listo para que tú empieces a ser discípulos. Porque ese es un mandato que es para todos. Todos tenemos el mandato de hacer discípulos. Pero para poder hacer discípulos, nosotros tenemos que empezar nosotros siendo discípulos. Tenemos que estar en comunión con nuestro Señor Jesús a través de nuestros pastores, nuestros líderes. Nosotros tenemos que estar en ese orden de la iglesia y ser guiados, enseñados, supervisados, animados, alimentados, y que seamos capacitados, que seamos entrenados, que podemos desarrollar la actitud con C y que podamos desarrollar la aptitud con P. Que tengamos la actitud, la mentalidad, estar dispuestos a ganarnos este mundo para Cristo, a dar la buena noticia de salvación. Esa buena noticia de salvación es la palabra griega evangelius. Por eso el mensaje de Cristo se llama el evangelio. Del griego, la buena noticia de salvación. ¿Y cuáles son las buenas noticias de salvación? Que Dios por amor ha decidido olvidar
y perdonar todos nuestros pecados con la condición de que nosotros creamos en Cristo y que nosotros no solamente creyendo en Jesús podamos tener este crecimiento, sino que podamos ser discípulos de Jesús, que imitemos a Jesús en su carácter, imitemos a Jesús cómo Él se relacionaba y obedecía al Padre, que imitemos a Jesús cómo Jesús perdonaba, cómo Jesús tuvo una vida íntegra, que imitemos a Jesús en su obediencia y en su comunión, como lo dije ya, con el Padre, que imitemos a Jesús en el perdón, que imitemos a Jesús en su perseverancia. Dice en Hebreos 10, en Hechos 10:38, dice, cómo anduvo Jesús de Nazaret haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Haciendo bienes, esa es la vida de Jesús. Jesús todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra fue haciendo bienes, viviendo una vida santa, pagando bien por mal, no cobrando venganza, siendo manso, humilde, y así fue como cordero al matadero. Él murió públicamente, pero al tercer día resucitó con poder. La muerte no lo pudo retener. Esa gran roca que estuvo en la tumba, esa es una roca, dice un documento BESA de la Universidad de Cambridge, dice que esa gran roca se llamaba Golel, tenía una piedra pequeña llamada Dofek, y esa gran roca en ese documento dice que era tan grande que esa roca requería que la moviesen 20 hombres fuertes. Y cuando Cristo fue colocado en la tumba, esa roca fue movida por aproximadamente 20 hombres y después la dejaron caer, colocaron el sello imperial del Imperio Romano, colocaron la guardia para que nadie entrara en esa tumba ni nadie alterara nada, y nada pudo impedir que Jesucristo resucitara. Así que Jesús resucitó, Él es Dios, Él vino a este mundo por amor, con el plan de darnos a nosotros el ejemplo en todo lo bueno, y Él murió en la cruz por ti y por mí. Por amor, fue su decisión hacerlo. Dice en Romanos 5:10 que si cuando nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, Él murió por nosotros, ¿cuánto más ahora no nos va a salvar, que ya somos salvos por su amor? Así que este es tiempo de orar, este es tiempo en el que tú debes, te recomiendo, conéctate, ábrele tu corazón a Dios en este momento. Si quieres, es mejor que cierres los ojos y es el momento de decirle, Señor Jesús, ven a mí, te acepto como mi Señor, como mi Rey, como mi Dios Todopoderoso. Señor Jesús, ven a mí, hazme nacer de nuevo. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor Jesús. Sana mi alma, sana mis heridas, mis temores, sana mi falta de perdón, sana mi corazón duro, mi corazón terco, sana mi incredulidad, Señor. Sana mi corazón, sana mi cuerpo, Señor. Ayúdame a nacer de nuevo, Señor Jesús. Señor, toma mi mano y no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Señor Jesús, ayúdame a alcanzar el propósito o el plan o el diseño que tú planeaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Señor Jesús, ayúdame y úsame para que mi vida sea una vida de bendición a este mundo, para que mi vida pueda ser una vida que viva en el amor de Jesús en medio de este mundo polarizado y dividido, para que podamos ser luz y sal de la tierra y nosotros seamos una inspiración y seamos ayuda a miles, que nosotros seamos medicina a esta sociedad para que esta sociedad sea sanada y para que podamos buscar la unidad y podamos buscar tiempos de refrigerio, tiempos mejores. Te habló el pastor Juan Ramón Zárate. Estamos a la orden en nuestra congregación Center Point Church Hilliard. Nosotros somos cristianos comprometidos y punto. Cristianos bíblicos, cristocéntricos y bibliocéntricos. Estamos para servirte en las redes, en Instagram, en Facebook. Puedes escribir Center Point Church Hilliard y en mi canal de YouTube, Pastor J.R. Zárate. Estamos de corazón verdaderamente deseosos de servirte y de que juntos podamos conocer a Dios y hacerle conocido. Que todos puedan conocer a ese Jesús de amor, de gracia, ese Jesús real que te quiere dar la victoria, te quiere hacer vencedor, te quiere dar una herencia,
quiere darte más allá de lo que puedas imaginar y de lo que puedas entender por medio de su Espíritu Santo. Te amamos y te esperamos y seguimos conectados en amor. Dios te bendiga.